Buenos días a todos. En esta clase de hoy vamos a hablar del texto Lecciones de Sociología de Emile Durkheim. Lecciones de Sociología es una de las obras principales de Emile Durkheim, escrita en 1912. Tiene lecciones sobre la moral profesional, moral cívica, el derecho a la propiedad y el derecho a la moral contractual, con un total de 18 lecciones. En primer lugar, la moral son las reglas o normas por las que se rige el comportamiento humano, de acuerdo con la sociedad o consigo mismo. Sin embargo, Durkheim diferencia entre diferentes tipos de moral que tienen los humanos. La moral cívica, en la que nos vamos a enfocar, parte de la relación que tiene el individuo con el grupo político. Las normas que establecen la manera en la que estos dos grupos, el grupo político y los individuos, se relacionan, es llamada moral cívica. Durkheim considera que la manera más fácil de entender la moral cívica es la sociedad política, y esta se construye a partir de dos conceptos. En primer lugar, es necesario que exista una oposición entre gobernantes y gobernados, es decir, entre la autoridad y aquellos sometidos a ella. Solo en las sociedades donde existe oposición se pueden llamar políticas. De este modo, también estamos afirmando que toda organización, débil o fuerte, se ejerce sobre los individuos. La segunda característica para la sociedad política son los grupos sociales secundarios. Estos son la condición fundamental de toda organización social elevada. La existencia de estos asegura la existencia de la autoridad política. Donde no hay grupos secundarios, no hay autoridad política. Teniendo en cuenta estos dos elementos, Durkheim define la sociedad política como una sociedad formada por la unión de un número más o menos considerable de grupos sociales secundarios sometidos a una misma autoridad que no depende ella misma de ninguna otra autoridad superior regularmente constituida. Esta autoridad se define como Estado. Entonces, la moral cívica es la que se encarga de los deberes de los ciudadanos hacia el Estado y los deberes del Estado hacia los ciudadanos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hoy en día es imposible dictar los intereses que tienen otras personas de manera individual. Entonces, la moral cívica es la moral mínima que tenemos los individuos como parte de una sociedad política. Retomando entonces la idea de que las sociedades políticas implican la existencia de una autoridad y que esa autoridad, como ya hemos dicho anteriormente, se llama Estado, vamos a explicar y ahondar un poco más en qué significa ese concepto. Según Durkheim, el Estado puede definirse entonces como el grupo especial de funcionarios encargados de representar la autoridad. Esto quiere decir que el Estado no es un conjunto entre el pueblo gobernado y su gobierno, sino más bien un grupo complejo de agentes de la autoridad soberana que ejercen el poder de decisión. Es así como puede decirse que toda sociedad política está sometida a la autoridad del Estado. ¿Pero qué implica esa autoridad? Según el autor, la autoridad del Estado radica en el pensar y el decidir, funciones que dejan de lado la ejecución, ya que éstas pertenecen a órganos secundarios como la Iglesia, el Ejército o la Justicia, que simplemente reciben órdenes y las ejecutan. Es importante aclarar que el Estado no siempre va en línea con la conciencia colectiva y formula leyes y toma decisiones por fuera de los deseos de la ciudadanía. Esto quiere decir que el Estado piensa y decide por la sociedad y no al contrario, generando entonces que el Estado sea este grupo de funcionarios que elaboran resoluciones que comprometen a la sociedad, aunque dichas resoluciones no sean creadas por ella. Teniendo lo anterior en cuenta, es posible entender que el Estado es el órgano del pensamiento social, que se dedica a razonar y reflexionar sobre cómo dirigir la conducta social. Sin embargo, es importante esclarecer hacia dónde puede estar direccionado este pensamiento según Durkheim. La primera opción que se encuentra en el texto es llamada individualista. Según esta perspectiva, la sociedad tiene como único propósito el desarrollo de los individuos, lo que implica entonces que el papel del Estado sea simplemente prevenir los males que pueda traer la asociación. Estos males pueden ser la ruptura de los derechos que cada ser humano trae consigo al nacer. Sin embargo, teóricos de diversas escuelas han criticado esta perspectiva, acusándola de limitar las atribuciones del Estado a una administración de la justicia desde un punto de vista negativo. La segunda opción que se encuentra en el texto se denomina como solución mística.
Esta perspectiva defiende que la sociedad tiene un fin superiores a los individuales y que por esta razón el Estado debe conseguir la realización del fin social antes que el individual. Gracias a la cohesión social existe una sociedad, pues antes de haber una misma sociedad se requiere la conexión social que una a todos los individuos. El Estado, la educación y la misma cohesión social forman la moral cívica. Gracias a esto, el Estado legisla para la sociedad que se mantiene unida gracias a la cohesión social. ¿Cómo podemos relacionar la ideología, dominación y moral cívica en la construcción de un orden social de dominación? Coméntenos en la clase. Gracias.